Bueno, eh, de manera general podemos entonces eh, decir que las comunicaciones van a involucrar, van a tomar en cuenta tres elementos, ¿no? Como habíamos visto en la diapositiva anterior, en la arquitectura de protocolos simple. Participan tres elementos de manera general. Ellos son las aplicaciones, las computadoras, las estaciones y las redes de comunicaciones en donde se encuentran interconectadas estas estaciones y las computadoras, ¿no? Las aplicaciones se van a ejecutar en las computadoras, ¿no? Generalmente cada computadora va a poder ejecutar múltiples aplicaciones de forma simultánea, ¿no? Estas computadoras se van a interconectar entre varias redes, ¿no? Y a su vez ellos van a intercambiar los datos, ¿no? Entre distintas computadoras o estaciones, ¿no? Ahora, esta transferencia de archivos entre sí va a significar cómo, o mejor dicho, tienen que ver aspectos en cómo se van a obtener los datos, cómo se va a hacer llegar a la aplicación destino de la estación destino, ¿no? Es decir, cómo se obtienen los datos desde el origen y hacia dónde se envían, ¿no? Entonces, haciendo referencia a las tareas que habíamos hablado en los videos anteriores, podemos decir o podemos indicar que la estructura de las comunicaciones, que la estructura de las tareas de las comunicaciones se agrupan o se clasifican en tres capas, ¿no? De manera general. Esas tres capas pues serían, y las tareas que realizan de forma independiente, ¿no? Esas capas serían la capa de acceso a la red, capa de transporte y la capa de aplicación, ¿no? La capa de acceso a la red, ¿no? Está interconectada, o mejor dicho, perdón, está relacionada, no interconectada, está relacionada la capa de acceso a la red con el intercambio de los datos entre la estación y la red de comunicaciones, ¿no? O el medio de transmisión, ¿no? donde soporta a la red de comunicaciones, ¿no? Entonces, cada estación emisor o estación origen debe proporcionar a la red, ¿no?, la dirección del destino, de la estación destino, y con el objetivo, con el propósito de que esto pueda ayudar a encaminar los datos al destino apropiado, ¿no? Más que todo eso. Además, la estación origen va a necesitar hacer uso de los servicios proporcionados por la red de comunicaciones, ¿no? Además que las características del software que se maneje en esta capa de acceso a la red va a depender mucho del tipo de medio de transmisión que se esté usando o en el que esté funcionando, ¿no? Además de que se van a regir acá distintos estándares, ¿no? Distintos estándares en cómo se van a encaminar estos paquetes, ¿no? Y con eso hacemos referencia a las tres técnicas que hemos visto de conmutación, ¿no? La técnica de
conmutación de circuitos, mensajes y paquetes más que todo. No, la conmutación de paquetes que es actualmente utilizada, ¿no? Entonces, y además de otros estándares, para redes de área local, redes de área amplia, entre otros, ¿no? Entonces, todos estos estándares van a permitir separar las funciones y tareas que tienen que ver solamente y específicamente con esta capa de acceso a la red, ¿no? Y dejar el resto de funciones o tareas más complejas a capas superiores, ¿no? Como de transporte o aplicaciones que posteriormente vamos a comentar, ¿no? En otras palabras, la capa de acceso a la red no se va a tener que preocupar por otras tareas que no sean de las cuales se puedan encargar los otros nodos, ¿no? Es por eso que se divide la tarea o la complejidad en 3 capas, ¿no? Entonces, agregar además que todo el software que se ejecute también en las demás capas deba ser también compatible, ¿no? Debería funcionar correctamente en conjunto y sin importar el medio de transmisión que se utilice en la capa de acceso a la red, ¿no? Todo debería funcionar normal, independientemente del medio de transmisión que se utilice, ¿no? Obviamente. Además también de el tipo de aplicación que esté intercambiando datos, también no debería, mejor dicho, es independiente del tipo de aplicación también, además debe ser independiente del tipo de aplicación que esté intercambiando datos, ¿no? Eso también debemos mencionar, ¿no? Entonces debe haber o se debe asegurar que todos los datos entre la aplicación origen-destino deba llegar correctamente, deban llegar en el mismo orden, ¿no? En el que fueron enviados, ¿no? Para ello hay mecanismos que ayudan a que esto sea fiable, ¿no? Y estos mecanismos son independientes, debemos señalar eso, de las aplicaciones que los usuarios estén haciendo uso, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos para lograr la fiabilidad en el intercambio de los datos, pues, y evitar que se encarguen las capas de la capa de aplicación, pues están ubicadas en la capa de transporte, ¿no? Esta capa de transporte se va a ver se va a encargar principalmente de esa tarea, ¿no? De lograr de que la información o el intercambio de información se logre de manera fiable, se asegure que llegue a la aplicación destino y sin sin error alguno, ¿no? Y en el mismo orden en el que fueron enviados, ¿no? Y por último tenemos la capa de aplicación. La capa de aplicación pues va a contener la lógica necesaria que que podemos encontrar según el tipo de aplicación que el usuario esté usando, ¿no? Entonces, por cada tipo distinto de aplicación, pues se va a necesitar un conjunto de características diferenciadas dependiendo del servicio, ¿no? Tenemos aquí la ilustración que estaba yo señalando
tres computadores, tres estaciones, estación A, estación B, estación C, ¿no? Cada estación va a contener software en cada una de las capas o módulos, ¿no? Ahora en adelante vamos a llamarle capas, ya que estamos hablando, entrando a ello. Cada una de las capas va a contener software, acceso a la red, capa de transporte y capa de aplicación, ¿no? Software de acuerdo al, o mejor dicho, de acuerdo para una o varias aplicaciones, ¿no? Entonces, para cada comunicación, para que cada comunicación se logre y se realice con éxito entre estas tres estaciones, por ejemplo, cada una de ellas debe tener una dirección única. No olvidemos eso, debe tener una dirección única, ¿no? De tal manera que esto permita a la red de comunicaciones, ¿no? Poder determinar quién va a ser o a quién poder identificar quién va a ser la estación origen y hacia qué y hacia dónde debe ser reenviado el intercambio de información a la estación destino, ¿no? Debido a esto se necesitan dos niveles de direccionamiento, ¿no? Tenemos la dirección de red y la dirección a nivel de transporte. ¿A qué nos referimos con la dirección de red? Pues a donde cada computador deba tener, donde cada computador en la red debe tener asignado asignado una dirección de red, ¿no? Entonces, esto va a permitir a la red proporcionar, informar los datos con respecto a las estaciones apropiadas involucradas en una transmisión, ¿no? Tanto al origen le permite conocer la dirección de red del destino y al destino le permite conocer la dirección de dónde proviene la información, ¿no? De la dirección de la estación origen, ¿no? A nivel de capa de red, ¿no? A nivel de capa de red. Y así como también cada aplicación que se ejecute en cada estación debe tener una dirección única. Cada aplicación debe tener una dirección única, no como podemos ver acá en la capa, entre la capa aplicación y la capa transporte. Cada aplicación se debe identificar con una dirección a nivel de capa de transporte, ¿no? Digamos, software 1, a la aplicación 1, una aplicación con un puerto 1, numerado, etiquetado con 1, una aplicación con un puerto etiquetado número 2, una aplicación con un puerto etiquetado número 3, ¿no? Así sucesivamente en las demás estaciones. A esta dirección a nivel transporte la vamos a denominar puntos de acceso de servicio, también denominados puertos, ¿no? Que va a permitir a la capa de transporte proporcionar los datos a la aplicación destino apropiada, ¿no? Ya sea en el ejemplo que estamos hablando, ¿no? Entre origen a destino, ¿no? En un intercambio de información. Entonces, cada aplicación va a acceder mediante este puerto a los servicios proporcionados mediante el número de puerto que lo identifique a los servicios proporcionados por la capa de transporte, ¿no? Ese es el objetivo principal, ¿no? En la figura de acá, en la ilustración de acá abajo, tenemos la representación de cómo se comunican un computador X y un computador Y, ¿ok? Pongamos, si lo llamamos así, suponiendo, ¿no? Y esta comunicación se va a lograr a través o mediante protocolos, ¿no? Dependiendo las capas pares entre ellos, ¿no? Entre extremo a extremo, ¿no? Entonces,
suponiendo que en el computador X se ejecute una aplicación determinada, un usuario haga uso de una aplicación determinada, en el origen, ¿no? En el computador origen, denominando o etiquetándolo como puerto 1, o el punto de acceso de servicio sea etiquetado como el número 1, ¿ok? Y que esta aplicación en el computador X origen desea enviar al computador Y, más específicamente a la aplicación con un puerto de acceso de servicio etiquetado número 2, ¿no? Que va a ser el destino, ¿no? Entonces, en el computador X, la aplicación a través del puerto 1, origen, va a pasar el mensaje a la capa de transporte, a su capa de transporte, ¿no? Con las instrucciones de enviar a ese destino ya mencionado, ¿no? Esta capa de transporte va a pasar el mensaje a la capa de acceso a la red, la cual la instrucción que le va a mandar esta capa al transporte, al acceso a la red, va a ser de enviar el mensaje al destino Y, ¿no? Al acceso a la red solo le importa el destino, no le importa el puerto específico de la aplicación, solo la estación destino, ¿no? Solo le interesa eso. Es decir, hacia dónde están dirigidos el mensaje. Entonces, junto con toda esta operación, junto con todo este procedimiento, ¿no? A medida que se recibe esta información en el destino, cada uno y todos los protocolos de cada capa deben ser compatibles, se debe asegurar que sean compatibles para que puedan hablar el mismo idioma, por así decirlo, ¿no? Como habíamos hablado hace un momento, ¿no? Ambos computadores deben entender, deben manejar la misma, deben definirse el formato del mensaje de la misma manera en que ambos se entiendan, deben tener la misma semántica y deben establecer una temporización apropiada, ¿no? Que son aspectos claves de todo protocolo, ¿no? Entonces, para que todo ese proceso anteriormente mencionado se pueda controlar, por así decirlo, se debe además agregar, o se debe, transmitir vamos a llamar una información de control a esos datos que se está transmitiendo, ¿ok? Junto a los datos que van a venir del usuario, en realidad, ¿no? Entonces, supongamos, con ayuda de la ilustración que tenemos acá, que el usuario, la aplicación que se está ejecutando en el origen, genera un bloque de datos. Vamos a llamar a ese bloque de datos de aplicación, ¿ok? Esos datos de aplicación, que hacemos referencia a la tercera capa, ¿no? A la capa de aplicación, se va a pasar a la capa de transporte, ¿ok? A la capa de transporte. Y en la capa de transporte lo que va a pasar es que se va a fragmentar todo este bloque de datos, ¿no? En unidades más pequeñas, en fragmentos más pequeños, con el objetivo de que sean fácilmente manejables, digámoslo así, ¿no? Entonces, a cada una de estos fragmentos, en realidad, adelantándome, esto se le va a denominar a nivel de capa de transporte datagramas. Estos datagramas se va a añadir una cabecera denominada cabecera de transporte, ¿ok? Esta cabecera de transporte va a contener información de control de acuerdo al protocolo que esté funcionando, trabajando en cuestión, ¿no? Ahora, la fusión o la unión de estos dos tipos de datos en todo
el datagrama o el fragmento, se va a denominar unidad de datos de protocolo o también llamado PDU, ¿no? Entonces, en este caso, si estamos hablando de la capa de transporte, sería nuestro PDU de transporte. Este fragmento sería un PDU de transporte, este otro PDU de transporte. De manera general o en plural, llamaríamos a todos estos dos fragmentos unidades de datos del protocolo de transporte, ¿no? Entonces, la cabecera del PDU de transporte va a contener esa información de control que va a ser o será usada, ¿no?, por este protocolo de transporte, por algún protocolo de transporte, en el extremo o en la estación destino, en el otro extremo o en la estación destino, ¿no? Con un propósito, ¿no? Con un propósito. Esa información de control se contiene o debería incluir ciertas características y con esas características nos vamos a referir al propósito de este mismo, ¿no? Esa información que debería contener serían las de los puertos destino, los puertos de acceso al servicio destino, ¿no? No, perdón, me estoy equivocando. Punto de acceso al servicio destino o puertos destino. En realidad se llaman así. Ajá. Además, también debería contener los números de secuencia y los códigos de detección de error, ¿no? La cabecera de transporte. ¿A qué nos referimos con el puerto o los puntos de acceso al servicio de destino? Pues va a ser usado por la cabecera, por la capa de transporte, destino, en este caso, la capa de transporte destino de la estación Y, ¿ok? La capa de estación destino, para saber a quién va, a qué aplicación, a qué puerto de alguna aplicación está destinado los datos, ¿no? El número de secuencia se va a utilizar para enumerar los fragmentos y que en el destino se reensamblen y sean comprendidos por la capa superior, en este caso la capa aplicación, para luego ser llevados al usuario, ¿no? Ya que si llegan desordenados, y esa es la razón de esta característica, ya que si estos fragmentos se reensamblan de forma desordenada, pues eso sería un problema, ¿no? Entonces, la estación destino debería ser capaz, en todo caso, la capa de transporte de la estación destino debería ser capaz de reordenar todos estos fragmentos para para luego proporcionarlos a la capa superior de la aplicación, ¿no? Y por último, el código de detección de error, pues la estación origen debería incluir un código en función de la PDU de transporte, ¿ok? Luego, la estación destino que reciba todo ese fragmento, pues debería ser capaz de realizar esta misma operación de la obtención de un código, ¿no?, en función también de la PDU que ha recibido, y compararlo con el código que se calculó en el origen, ¿no? La comparación de estos dos códigos entre destino y origen, pues debería ser igual, de tal manera que con eso se lograría confirmar que se recibió con éxito y sin ningún error, ¿no?, cada uno de los fragmentos, ¿no? Ahora, si hubiera algún
si hubiera alguna diferencia en esos dos códigos que se están comparando, si hubiera alguna discrepancia, ¿no? Pues se concluiría que hubiera un error en la transmisión de estos fragmentos, ¿no? Entre origen a destino. Entonces, el receptor o el destino debería ser capaz, si sucediera eso, debería ser capaz de descartar esa PDU de transporte, ese datagrama que está recibiendo, ese paquete que está recibiendo a nivel de transporte, y pues notificar mediante algún procedimiento o acción al origen para la corrección de ese problema, ¿no? Entonces, luego de que todo este proceso haya ocurrido a nivel de capa de transporte, pues en el lado del origen, la capa de transporte debería pasar esa PDU a la capa de red, ¿no? La capa de red, pues la instrucción que va a recibir de la capa de transporte, pues es de transmitir al computador destino, ¿no? Capa de acceso a la red, ¿no? Entonces, la capa de acceso a la red debe recibir todos los datos con esa solicitud de transmisión, ¿no? Entonces eso requiere tanto la información de control que se incluyó en el fragmento o en la PDU de transporte, y así como también los datos, ¿no? Toda esta unión de estos dos puntos vendrían a ser los datos de la cabecera de red, ¿no? O de la capa de acceso a la red. Y se añadiría una información de control propia de este tipo de capa, y todo esto, la conjunción de estos dos campos, vendrían a ser la PDU de acceso a la red, ¿no? Y pues la cabecera que estaría formando parte de esta PDU de acceso a la red, ¿qué debería incluir? ¿Qué información debería incluir? Pues debería incluir lo que le llamamos la dirección del computador destino, y debería incluir la solicitud de recursos. Con dirección del computador destino nos referimos a que la red debería conocer a quién se debe entregar los datos, ¿no? Es decir, a qué computador de la red, a qué computador destino de la red se debe entregar los datos, ¿no? Y con solicitud de recursos nos referimos a que todo protocolo de la capa de acceso a la red, pues puede pedir a la red de comunicaciones, puede solicitar a la red de comunicaciones que realice algunas funciones para gestionar prioridades con respecto a las unidades de protocolo de acceso a la red, ¿no? Entonces, para finalizar, en la ilustración de abajo se unen todos estos términos, todos estos conceptos que hemos repasado, ¿no? En donde todas estas capas, tanto en origen y en destino, interactúan entre sí, ¿no? Para transferir un bloque de datos, ¿no? Desde que se originan en la aplicación, pasando a la capa de transporte. La capa de transporte añade una cabecera y se une con los datos de la aplicación, de la capa aplicación. Esto se termina denominando PDU de transporte, luego pasa al acceso de la red. Todos estos intercambios de PDU llegan con instrucciones
De tal manera que ya en la capa de acceso a la red también va a añadir una cabecera propia de la capa de red para luego ya enviarse por algún medio de transmisión en la red de comunicaciones, ¿no? Entonces, cuando ya en el destino se reciba todo este bloque de datos, ¿no? La red en la capa de acceso, la capa de acceso a la red de la estación destino debería aceptar todo ese bloque de datos proveniente de origen, ¿no? Este módulo o esta capa recibirá la PDU, todo ese bloque de datos, va a eliminar la cabecera de esta PDU recibida y solo los datos van a serles de utilidad a la capa superior, que en este caso sería la de transporte. De la misma manera, la capa de transporte elimina la cabecera y solamente los datos pasarían a la capa de aplicación, y la capa de aplicación pues proporcionaría lo que le es de interés a la aplicación final del usuario, ¿no? En este caso del destino user, ¿no? Entonces, de esa manera, mediante no olvidan mencionar acá, mediante la cabecera del transporte se identifica cuál sería el puerto de la aplicación interesada, la aplicación destino interesada por recibir todo este bloque de datos, ¿no? O cada uno de los fragmentos de la información que se esté transmitiendo, ¿no? Entonces, en esto consistiría un modelo general a modo de entender el funcionamiento de las capas, ¿no? Ahora vamos a pasar a comentar sobre un modelo real, un modelo más complejo de red, como ser este modelo OSI, un modelo de referencia OSI y un modelo de red TCP/IP. Entonces, con todo esto ya no deberíamos tener problemas para comprender esos dos modelos reales, ¿no? En la actualidad. Entonces, este modelo inicial que hemos estudiado nos va a servir para poder comprender, ¿no? Cómo es que funcionan y cómo se relacionan entre sí cada una de las capas, ¿no? En el intercambio de información entre dos estaciones, ¿no? Por ejemplo.